necesidades mediadas del ser humano, y la escritura, al transformar el lenguaje, transformó al ser humano. O sea que ya no somos los mismos luego de ser sujetos letrados. Y ahí, el artículo de Ohm que les mandé, también tendría que haber mandado el de Olson, pero bueno, creo que el de Ohm está bien. Ahí Ohm plantea claramente cuál es lo que le llama la psicodinámica de la oralidad, y las psicodinámicas de la escritura. Yo lo que les pido que lean las psicodinámicas de la oralidad. Que ahí Ohm va a decir más o menos cómo es el pensamiento de un sujeto no letrado. Y la distancia que tenemos con ese pensamiento. Y lo que hace la escuela es sacarnos de ese lugar de no letrados. Es un lugar de no letrados falso. Porque en realidad no hay ser humano que nazca en una cultura letrada que no sea de alguna manera letrado. Entonces es una manera letrado mal, diríamos, porque es el vivir en una cultura que maneja una tecnología sin poseerla. Es la peor de las discriminaciones. Por eso, una persona analfabeta desde una cultura letrada es una persona a la que se le pisotearon sus derechos. O sea, no es lo mismo ser no letrado en una cultura no letrada. Por ejemplo, en las pocas culturas que no tienen escritura, que existen todavía en el mundo, si uno nace en esa cultura, obviamente que no va a ser letrado y va a vivir cómodamente en esa cultura y nunca va a ser un analfabeto. Los analfabetos son quienes nacen, quienes no adquieren el código escrito y las formas de producción de los textos propios de la cultura letrada en un mundo letrado como el nuestro. ¿Por qué? Porque si no accedes a las formas de construcción letradas, de construcción del texto, estás por fuera, diríamos, de lo que es toda la cultura formal y todas las formas prestigiosas de nuestra sociedad. ¿Está claro esto? Por lo tanto, en ese sentido la escuela es democratizadora, porque la escuela lo que pretende es que todos adquiramos el código amplio y la textualidad escrita y nos volvamos sujetos letrados. En el fondo la escuela aspira, diríamos, a democratizar estas formas de construcción de significados, porque es la que nos coloca, nos orienta a poder manejarnos con los capitales culturales que son más prestigiosos. Lo que no quiere decir que sean prestigiosos por sí mismos, sino que es esta cultura, en este momento sociohistórico, establece que sean prestigiosos. ¿Está claro esto? Esto no es ingenuo, porque en realidad no puede haber cultura letrada sin la generalización de la escritura. Entonces, si bien por un lado es democratizador, por otro lado es necesario. El Estado necesita que todos los ciudadanos sepan leer y escribir, sin que se generalice la escritura. Por ejemplo, en el Egipto antiguo, que solo escribían los escribas, o en cierta Europa medieval, donde solo escribían los monjes, no podemos hablar de cultura letrada. Hay cultura letrada recién cuando se generaliza el instrumento y cuando todos los ciudadanos y ciudadanas deciden confiar en ese tipo de textualidad. Por lo tanto, la escuela necesita que todos los ciudadanos adhieran a la cultura letrada. O sea, no es de buenos que enseñamos, o sea, creo que es de buenos, pero aparte de que somos buenos, creo que es a su vez una necesidad del Estado. El Estado, para existir como Estado moderno, necesita que todos los ciudadanos sean letrados. ¿Y si no baja el nivel? No baja el nivel. Deja de ser una cultura letrada. No funciona como comunidad letrada. Es decir, si solo unos pocos saben leer y escribir, transformas una monarquía. Porque los letrados son los que empiezan a dominar sobre los otros. Bueno, pues a la media, donde solo había unos pocos que escribían, y esos pocos que escribían eran los que dominaban todo, digamos, los bienes culturales prestigiosos para ese momento. Bien.
Entonces, la escuela está comprometida para enseñarnos la escritura y todas las formas del procesamiento textual que están vinculadas con la escritura. Es decir, códigos amplios, polos sintácticos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hasta acá alguna duda? Yo. Sí. ¿Desde cuándo somos sujetos de trabajo? Históricamente, No, ¿desde la escuela o desde o sea, que empezás a leer y escribir? ahí una buena pregunta. ¿De qué momento cualquiera de nosotros se convierte en un sujeto letrado? Yo digo que después, porque como usted dijo hace un rato, que había una parte que era analfabeta, el 80%, y el otro año no había ningún analfabeto porque aprendieron a aprender a leer y a escribir. Entonces en la escuela aprendés a leer y a escribir, pero no sos letrado. Claro, Y recién eso... después cuando lo vi. Claro, cuando pasás de aprender solamente la tecnología básica de la escritura, de la lectura. Claro, cuando empezás a dominar las formas de producción propias del polo sintáctico. Yo creo que no se puede decir en la escuela que en el liceo que es un proceso de cada persona. Probablemente todos estamos en distintos momentos del proceso de letramiento. Y lo manejamos con orgullo. Estoy en fase inicial. No sé en qué momento estamos. Yo estoy en Pero probablemente, kindergarten o sea, no todos creo que tengamos el mismo vínculo con la escritura. Cada uno habrá desarrollado su propio vínculo. Y además porque ahora esto se empieza a mezclar. Porque antiguamente, digo, hasta hace 30 años, la tecnología escrita estaba completamente y casi exclusivamente ligada al polo sintáctico de construcción. Pero en el momento que empieza a haber chats, que empieza a haber WhatsApps, que empieza a haber este otro tipo de tecnología de la comunicación que utiliza la escritura, ahí empezamos a usar la escritura en el polo pragmático. Entonces eso transformó también mucho. ¿Por qué? Fíjense que la gente dice, cada vez escribimos menos. Es un error. Cada vez escribimos más. Nos pasamos todo el día escribiendo. Si ustedes ven a la gente caminando por la calle, está todo el tiempo escribiendo. Nos volvimos Adictos. súper dependientes de la escritura. Estamos todo el día escribiendo. Pero estamos escribiendo en el polo pragmático. Entonces cuando la gente dice, cada vez escribimos menos, no está diciendo, en realidad, es un error. En realidad cada vez escribimos más. Lo que cada vez hacemos menos es escribir en el polo sintáctico. Claro, más amplio, En el código restringido. ¿Por qué? Porque una conversación supone polo pragmático. Una conversación está situada en el código restringido. Entonces, cada vez escribimos más, pero escribimos diferente. ¿Y cómo eso impacta en la escuela? Me parece muy interesante. ¿Cómo eso impacta en la escuela, en el secundario y en la universidad? Me parece muy interesante. ¿Será que seguiremos escribiendo en el polo sintáctico o empezaremos a escribir y arreglárnosla para mantener la abstracción, pero en el polo pragmático? Sí, yo creo que están cambiando nuestras mentes. ¿Por qué? Porque al transformarse las tecnologías con las que estamos todo el tiempo andando, eso transforma nuestras formas de pensar. Porque si cambiamos al lenguaje, cambiamos a ese elemento que nos constituye, el más importante que constituye nuestro pensamiento. Y cambiar eso es muy sensible para los seres humanos. Y por ejemplo, cuando dicen respuesta de este renglón, ¿eso no lo están obligando a hacer restringido? No, todo lo contrario. Yo estoy pidiendo una respuesta de 300 palabras y te estoy obligando a generar un texto de polo sintáctico hiper especializado. Hiper especializado, donde no hay posibilidad a un error sintáctico mínimo. Tiene que ser precisa en tu escritura. Y eso hay que aprender a hacer así, porque luego se presentan a un congreso o se presentan a una revista arbitrada, tienen que poder escribir así. Por lo tanto, para mí es básico que los docentes de acá les pidamos que puedan ajustarse a eso. Porque en la vida se lo van a pedir todo el tiempo. O sea, cuando tú vas a escribir, ya te doy la palabra, cuando vas a presentar un proyecto en CSIC, en la CCA, vas a mandar a una revista arbitrada o a un congreso, vas a tener que escribir tu resumen en 250 o 300 palabras. No tienes margen de error, tiene que ser perfecto, oraciones claras, en 300 palabras hay que poder decirlo todo. Ese es el máximo del refinamiento del polo sintáctico. Anda a escribir polo pragmático de eso. Y que se entienda.
que alguien que no esté en tu activo ahora lo pueda entender. Donde vos digas cuál fue el proceso de tu proyecto, a qué conclusiones llegaste y de qué marco teórico partiste en 300 palabras. Tenés que tener... Estuvo bien, yo pondría ahí, estuvo bien. Estuvo Sí. bueno. Eso que hablaba de que escribimos mal, ¿no? ¿Escribimos mal? Yo dije... Más. Ah, más, sí. Más, y después lo pragmático. Pero también hay un cambio también a partir de estas nuevas tecnologías, porque las palabras se sustituyen por emoticones y hay conversaciones que son... Sí. En realidad También- no escribimos más, expresamos lo que queremos escribir en la tecnología, porque en realidad no escribimos, se está perdiendo mucho esto de escribir, No, pero escribimos con letras. escribimos con letras, pero tecnológicamente. O sea, sí, manuscritos. O sea, Por eso es que están todas esas crisis de las que ya no se usa más la manuscrita, que los alumnos y son crisis no escriben, absurdas o en no. realidad, porque Sí. a medida que la tecnología va cambiando, es lo mismo que ahora, ya no se usa más la pluma de ganso, y sí, no se usa más la pluma de ganso. Ya no se usa más la piedra de cincel, y sí, no se usa más. Los romanos tenían que escribir piedra de cincel, obviamente. A los romanos escribían lindísimo, y escribían bueno, tuvieron ahora una clase, ustedes con una amiga nuestra que trabaja con la historia de la lengua, y es bien interesante cuando se levanta Pompeya, se levanta la ruina de Pompeya, aparecen todos los grafitis. Y eso es muy interesante, todos los grafitis y cómo escribían los romanos, cómo se las arreglaban para tiki 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 escribir las cosas que escribían en la pared. Las maldiciones, todo. Hay una cosa que se llama, bueno, es un paréntesis, ¿no? Los romanos tenían lo que me encantan, las tablas deprecatorias. ¿Sabes lo que significa? Deprecar es un verbo que quiere decir rogar, pedir con fuerza. Todos los romanos tenían lo que se llaman tablas deprecatorias, que era, por ejemplo, había una que se enojó con el veterinario porque había matado al chanchito. Entonces la tabla deprecatoria que aparece en Pompeya decía: parece veterinario, ojalá se le caiga todo el pelo, el hígado se le reviente, los vasos no sé cuánto, los labios se le partan, se quede sin dientes, se le caiga todo el pelo, no sé cuánto. Y también a su mujer. A su mujer, a sus hijos, no sé cuánto, todo en latín vulgar, y eso se llama tabla deprecatoria, entonces lo colgaban en el muerto amigo, iban al cementerio, agarraban un muerto amigo y le colgaban la tabla deprecatoria para que el pobre veterinario, que le había matado el chanchito, le pasara todo eso. Bueno, eso es muy interesante porque a partir de ahí se pudo establecer cómo hablaban los romanos, de verdad. Porque los romanos no hablaban como hablaba César en sus libros, ¿no? Los romanos hablaban de otra manera. Bien, bueno. Entonces, claro, no podemos decir, eso es casi una crisis, porque se perdió el manuscrito, es casi que absurdo. Porque en realidad, obviamente, que la tecnología va cambiando, entonces, Pero se va a cambiar, sí, se dice, pero ¿quién la va a escuchar? O sea, va cambiando la tecnología, no va a haber más papel, probablemente dentro de un tiempo, por suerte no va a haber más papel, porque así no se va a destrozar más el tema del ambiente, no va a haber más papel, no va a haber más manuscrito, la gente va a escribir en... Pero la basura electrónica no es menos contaminante. Bueno, pero la basura electrónica es independiente de la escritura. Y ¿Te pero parece? si no vamos a usar papel, vamos a usar. En la computadora. Por eso. Vale. Siempre no va a haber más papel. Probablemente no va a haber más papel, no va a haber más lapicera, no va a haber nada de eso, y vamos a estar escribiendo todos en la computadora. ¿No? Es hacia dónde va, claramente. O sea, así como, por ejemplo, yo que tengo 50 años, en la escuela, a mí me enseñaban a escribir con tinta y papel secante. No con pluma de ganso, pero teníamos un tintero, mojábamos así y escribíamos y después poníamos papel secante. Y que usábamos también para germinar porotos. El papel secante. ¿Ustedes saben lo que es el papel secante? Sí, sí. Bueno, Porque ya tengo esa historia, me han contado. esas prácticas escriturales obviamente se perdieron. ¿Y quién? Yo voy a decir, ¡ay, qué horror! Ya no escribimos más con tinta y pluma de ganso. No. No escribimos más en los pergaminos. No, se terminó. O sea, no andamos con un cincel y bueno, dentro de poco. Claro, pero la forma de escritura la mantenemos, sea con un lápiz, o sea, es el mismo, no vamos a mantener la forma de la escritura ni la letra. Vamos a Capaz que sí, digitalizar sí. todo. Y va cambiando todo, la tecnología va cambiando y el ser humano se va adecuando a los cambios tecnológicos. Antiguamente para escribir tenías que tener un cincel y un martillo, después eso pasó a esto y después de esto pasó a esto. Y bueno, y algún historiador de los 50 años o 100 años va a decir, miren cómo empezaron así, siguieron así y después terminaron así. No, terminaron así. Así, ¿no? Sí,
es la evolución natural. O sea, ¿qué evoluciona la tecnología? Eso es lo que dice que nos escribamos menos. Yo creo que estamos todo el tiempo escribiendo. Pero yo creo que no vamos a escribir más. Pero Va a llegar un fíjate. momento que vamos a hablar y vamos a lograr introducir los textos que se van a escribir solos, solamente con hablar. Capaz que llega un momento de eso. Pero creo que... Eso ya existe. Eso ya existe. Ni siquiera se va a escribir. Capaz que ni siquiera se necesite escribir. Pero fíjense, porque estás en una reunión. En una reunión. Estamos todo el tiempo en la reunión. En una reunión. Estamos todo el tiempo con algún celular buscando palabras. Por ejemplo, estás hablando, yo qué sé, de Blade Runner. Ah, ¿cuándo fue que se estrenó la Blade Runner 1? Entonces ya alguien saca Blade Runner 1, Wikipedia, sale Wikipedia. O sea, que estamos totalmente afectados por la escritura. Es como tuviéramos una enciclopedia, andando con una enciclopedia. O sea que nunca en la historia de la humanidad escribimos tanto. Nunca escribimos y leímos tanto en la historia de la humanidad. Aunque todo el mundo diga lo contrario, yo sostengo esto. Sin embargo, lo que en realidad lo que está pasando es que escribimos diferente. Lo que está pasando, estamos escribiendo en el polo pragmático. Ya no escribimos más en polo sintáctico. Ya no escribimos tanto en el polo sintáctico. Entonces el polo sintáctico se mantiene siempre en la línea, de alguna manera. Y Sí, el porque polo si escribiéramos pragmático, con esa frecuencia en Claro, polo y sintáctico como dejaría de ser de la elite. claro. Y esas famosas crisis de serían como resistencias a los cambios. Claro, como siempre pasó, cuando en la era industrial quemaban las fábricas, cuando los griegos les vino la escritura querían salir corriendo porque no querían la escritura, Cicerón decía, la juventud está toda perdida porque no aprende gramática, o sea, toda la vida, siempre una generación se sintió amenazada por los cambios en los usos tecnológicos de la que viene. Pero en realidad es parte de lo que hay que ver eso como algo del Pero proceso siempre la que se ve natural. afectada y habla de crisis es la generación en la que no es la que vive el cambio como de su generación, Claro, exacto. sino es la que era de la anterior. Pero, por ejemplo, a mí me asusta un poco esta idea de que vamos a quedar sin escritura, ¿no? ¿Y por qué te asusta? Porque soy de otra generación, de donde vengo con el ala, hola, papel, mi obvio, mi mamá me ama. Claro, ¿entendés? Cuando yo diga esto, ¿entendés? Mi hijo, por ejemplo, lo veo, o sea, tienen 3 años y te agarran el celular y lo manejan y lo... Están todo el día escribiendo, es impresionante. Ay, yo tengo mi primita que me manda. Y ellos no van a decir, este año no van a decir, ay, no vamos a escribir más felices y no escribir nunca más. Porque ellos nacieron con esta tecnología de que se Claro. Claro, para ellos no es una crisis, lo único que piensan que estamos en crisis son los que en algún momento no la tuvimos a ella y Lo tenemos que tenemos el otra. placer de sentir olor a un libro nuevo, por ejemplo. Claro. Es un placer que antes, por ejemplo, los viejos latinos sentían el placer del pergamino nuevo, yo qué sé. Cada generación tuvo de la Es que piedra, uno tiene de eso la piedra, romántico de la con su piedra, generación y de su la forma de tabula vivir, rasa. tiene romántico. O sea, ¿de dónde viene el concepto de tabula A mí rasa? me encanta. Exacto. Yo también la tengo, soy de esta generación. ¿no? Hace tiempo que no veo el libro. Bueno, entonces, Es distinto. Yo le pego me el parece tema. sorprendente que digan, ay, cada vez se escribe menos cuando vas por la calle y ves a todo el mundo escribiendo y leyendo sus celulares. Ayer estaba... Lo que pasa es que no es eso lo que quieren decir. Anteayer fuimos a Trattoria y estaban al lado sentados dos personas, cada uno sentó y nunca se hablaron, todo el tiempo con el celular y mientras comían miraban el celular y leían lo que estaba en el celular. O sea que fíjense hasta qué punto estamos atravesados por la escritura, es impactante. Entonces, ¿cómo podemos decir que cada vez leemos menos? Cada vez leemos más, Sí, eso es sí. impresionante. Y eso sí que es lectura sintáctica, porque están leyendo la Wikipedia, están leyendo temas periodísticos, o sea que están Artículos de leyendo revistas, artículos de revistas, están leyendo el código amplio. Entonces, ¿por qué será? Yo creo que es porque en realidad hay una demonización de las nuevas tecnologías y hay una demonización de que la gente escriba en el polo pragmático. Pero bueno, va a ser... Pero en realidad, por lo que vimos, siempre se mantuvo en el mismo lugar. Poca Sí. gente escribía en polo sintáctico y sigue poca gente escribiendo en polo sintáctico Sí. y todo el resto escribiendo en el otro Exacto. lado. Y ahí vamos al concepto de inclusión. ¿Les parece? Para redondear la clase. Para redondear la clase. Acá los compañeros que trabajan conmigo en el grupo de investigación en entidades políticas van a sentir un poco redundante, pero bueno, capaz que hasta me pueden ayudar. Hay 3, ¿no? 4, 5, 6. Bueno, ¿cuántos? ¿Qué es la inclusión? Les pregunto yo. Seguro que la inclusión de cuerpos no es. No. ¿Y qué tiene que ser otra cosa?
Otra cosa. Esa no es. La inclusión de cuerpos, no. Bueno, como todos lo sabemos por el... Del verbo incluir. Bueno, hasta acá, ¿alguna duda antes de entrar en inclusión, perdón? ¿Alguna duda? Aún no. No caracterizamos la escritura, porque me pareció que para llegar a caracterizar la escritura, que podríamos haberla caracterizado como texto diferido y todo eso, no nos va a dar el tiempo. Me parece que la clase sería demasiado densa, ya es densa, más de lo que ustedes creen en realidad. Porque yo hablo de una manera que no parece tan densa, pero en realidad es súper densa, me acabo de ver. Soy consciente de que fue una clase muy densa. Así que vamos a dejar los 30 minutos que quedan, pues soy obsesivo y quiero quedar hasta las 5. Vamos a dar los últimos minutos para algo menos denso, de mucho menor nivel de abstracción, que es el concepto de inclusión social. Entonces ahora es casi como un recreo esto, porque es un concepto de muy bajo nivel de abstracción, casi de código. Pragmatismo parece tan Código obvio, pero ¿eh? parece obvio, pero no sé cómo. Parece obvio, todo el mundo habla de inclusión acá, inclusión allá. Inclusión, tolerancia y todas esas cosas tan lindas que están todo el tiempo hablando, y me gustaría un poco trabajar eso. Entonces yo le pregunto, todo el tiempo estamos hablando de inclusión, inclusive algunos de ustedes hoy hablan de inclusión. ¿Qué es la inclusión? Igualdad de oportunidades. Inclusión social y educativa. Tratar de que a todos no llegue todo. ¿Cómo, perdón? Tratar de que a todos Que a todos no no llegue. llegue todo. ¿Qué es la pretensión del sujeto universal? Es la pretensión del sujeto universal. De que todos tengamos las mismas oportunidades, de que todos tengamos las mismas... Todas las oportunidades y derechos. Pero respetando nuestras diferencias. Cuando Sí, hablamos ¿no? de incluir es porque estamos considerando que hay algo que está fuera de eso que tenemos en derecho, sea sistema educativo, género, lo que sea. Partimos como de esa... Sí, solo se puede incluir algo que no está incluido. Algo que hay que incluir porque está incluido. O sea que el concepto de inclusión, que es un concepto muy poco teórico en realidad, es un concepto más bien de base empírica, ¿no? Sí, Es como de lo que hay que hacer, porque no hay como una fuerte tradición de estudios a nivel teórico de lo que es la inclusión, y parte de una lógica, muy bien como decís vos, la lógica de la inclusión, donde hay incluidos y excluidos. Por tanto, la inclusión serían las estrategias que se siguen para incluir a aquellos que están afuera. ¿Y quiénes generalmente son vistos como los de afuera? Las minorías. ¿Qué minorías? Diferentes. ¿Qué diferentes? ¿Eh? Considerado. ¿Cuáles son los que hay que incluir? O sea, ¿y quiénes son básicamente? Historia. Yo pienso inclusión, ¿en qué pienso inmediatamente? ¿En los pobres? Discapacitados. Los discapacitados. Primero que nadie. La inclusión. También de los... La inclusión. Claro, pero vos decís incluye a los inclusión, pobres. mientras viene rápidamente la el sistema ¿Eh? penal también. ¿Cómo? Las personas rehabilitadas del sistema penal. Delincuentes, los pobres. Pero la inclusión, a mí como hablan de inclusión, inmediatamente viene la palabra discapacitado. ¿No? Porque históricamente la inclusión estuvo muy ligada en psicología y educación, de la mano de César Kohn y de Palacios y de algunos autores que han visto psicología y educación, yo supongo que con Claudia, está muy ligada a la ruptura con la educación especial y la integración o inclusión de los discapacitados, es decir, de los que salen de la educación especial a el sistema común. O sea, cuando hablamos de inclusión social educativa, está muy ligado con la ruptura de la educación especial. Cuando hablamos de inclusión social educativa, históricamente la ley es mucho más abierta, y la ley en Uruguay habla de inclusión en términos de, bueno, de romper con estas situaciones de personas que están fuera del sistema, etc. Pero inclusión, históricamente, en psicología de la educación, generalmente se refiere a
la ruptura de la educación especial, donde estaban depositados los discapacitados, y como la, digamos, la aceptación de los discapacitados en las escuelas comunes. O sea, ¿qué estrategia debía seguir las maestras para tener en sus clases a los que venían de la educación especial? Entonces, cuando hablamos de inclusión, si nos vienen los conceptos rápidamente de discapacidad, a mi criterio, excluido, ¿no? Discapacidad, excluido, aceptación y tolerancia. A ver, ¿qué pueden decir los chicos HIP sobre estas perspectivas? O sea, que venimos trabajando sobre esto. Estoy dando el poder a ese estudiante. Lo primero es que desde el marco teórico se trabaja en el IIP, aceptamos el término discapacitados, en tanto las personas discapacitadas no poseen ellas mismas una discapacidad, sino que es la estructura y la conjuntura más de social la que las posiciona en un lugar como discapacitados frente a lo que se considera normal. ¿Entendieron lo que dijo María Pía? Sí. Por eso hablamos de discapacitados y no de gente con discapacidad o de gente especial. ¿Los de atrás escucharon? Claro que la discapacidad está en el cuerpo y no está en el cuerpo, sino en la relación con Ajá, el exacto. ¿Los de atrás entendieron? Paisandú, porque es una discusión muy de acá. ¿Entendieron esto? ¿Cómo? Bueno, lo que planteó María Pía y los demás compañeros acá adelante es que en realidad nosotros estamos pensando en la discapacidad no en términos de la discapacidad en el cuerpo, no en términos de salud. Consideramos que la discapacidad no está en el cuerpo, por lo tanto no aceptamos la palabra persona con discapacidad, como dice la ley, o personas, podría ser mejor personas en situación de discapacidad, pero ahí es muy ambiguo. Y nosotros acá trabajamos directamente discapacitados. ¿Por qué? Porque entendemos que discapacitado alude al estigma que sufren determinadas personas por el lugar social que ocupan, que no tiene nada que ver con su cuerpo. O puede tener que ver con su cuerpo, pero no importa el cuerpo. La discapacidad no está en el cuerpo, la discapacidad está en las prácticas sociales. Entonces, yo soy muy crítico con la idea de personas con discapacidad y meter el tema de la discapacidad en el plano de la salud. Y trabajamos directamente con una perspectiva que viene, que viene de un equipo que está trabajando en Paraná en este momento, donde propone volver a decir discapacitados. ¿Por qué discapacitados? Porque son personas que están puestas en el lugar de la discapacidad. No tiene nada que ver con el cuerpo. Tiene que ver con un proceso social que sufren por su cuerpo. Entonces, desde la perspectiva social, que estoy colocando acá, y política, hablar de discapacitados es mucho más potente, o para mí es acertado, a hablar de personas con discapacidad. Porque yo hablo con personas con discapacidad, como dice la ley, o como dicen algunos discursos dentro del mundo de la salud, hablo de personas con discapacidad, estoy colocando la discapacidad en el cuerpo. Y nosotros sacamos la discapacidad del cuerpo. La discapacidad no está en el cuerpo, sino que la discapacidad está en las prácticas sociales de los cuerpos. Es decir, ¿dónde colocamos a los cuerpos? Es un cuerpo que está siendo discapacitado por otros. Entonces es una construcción social desde lo ético y lo estético, Sí. Es una construcción social. Que no tiene nada que ver con tu cuerpo, sino que el lugar que te coloco por el cuerpo que tenés. A partir del cual no te voy a dar trabajo, voy a considerar que eso es una carga, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está claro? Voy a sentir que tengo que incluirte. También trabajamos la idea del hecho de que hay diferentes características que hacen a las personas discapacitadas y que sin embargo quienes nos consideramos normales necesitamos englobarlas todas juntas para que no sean ciegos, paralíticos y sordos, sino que sean los discapacitados. Exacto. Y estén todos englobados en la misma red. Otro elemento vinculado, como dice María Pía, porque ¿la escucharon?
que tiene el problema de discapacidad es que es una palabra muy englobante. Lo que hace es dejar de perder de vista las especificidades. ¿Qué tiene en común un sordo con un ciego? Nada. Lo único que tiene en común son las prácticas discapacitológicas. Lo único que tiene en común es que la sociedad lo discapacita. Pero en común, entre un ciego y un sordo no hay nada. Ni siquiera pueden interactuar, porque uno habla una lengua visoespacial y el otro no puede ver. El otro habla una lengua oral y el otro no puede escuchar. Entonces romper con los estigmas socialmente establecidos. Sí. O sea que esto permite ver los estigmas que hay. Cómo en realidad la palabra discapacidad te estigmatiza, te está colocando en un lugar. Y a partir de la palabra discapacidad, aparecen estas palabras tan hermosas, bien de la Teletón, que son aceptación y tolerancia. Y bueno, yo soy tan bueno, tan normal y bueno, que te voy a tolerar. ¿Qué más? Pues yo soy buen tipo. Y Yo te ayudar, tolero. y asistir. Te tolero, te incluyo, y como soy tan bueno, te incluyo y te tolero. Y por eso soy buen tipo. ¿Se dan cuenta? La idea de tolerancia. Y eso va a ser un lugar en realidad. La idea de tolerancia construye lugares. Construye el lugar de la normalidad, el lugar del poderoso, el lugar del médico, que tolera y acepta a aquel que está degradado, discapacitado, que es el monstruo. ¿Y quién sos vos para tolerar? ¿Quién sos vos para tolerar? Muy Pero yo bien. digo que va más allá de ese lugar de estaba afuera, ahora hago ese lugar, va el lugar y las prácticas en relación a ese lugar que estamos Sí. construyendo. Ahí va. O sea, yo soy tan bueno y tolerante y acepto que te saco de tu lugar de monstruo, te hago convivir conmigo, Te privilegio, incluyo. te doy ese privilegio. tenés ese privilegio de convivir conmigo, te incluyo algo que no sé bien qué es, te incluyo y ahí vos vas a ser feliz, o vas a estar incluido a mí. Vas a ser tolerado e incluido a mí. A la normalidad. O sea, quienes toleran y aceptan se constituyen en el lugar de los normales. Quienes incluyen se constituyen en el lugar de lo normal. Porque las prácticas inclusoras son prácticas que evidentemente se sostienen en la lógica de que hay alguien normal y bueno que va a incluir al que está monstruoso afuera. ¿No? Pero entonces cuando la inclusión me queda espantoso. ¿Queda espantoso? O sea, yo lo que pido es que escuchen realmente lo que dicen cuando hablan de voy a tolerar a un pobre. ¿Qué están diciendo? Pero están diciendo todo el tiempo. No, venía a televisión, hay que tolerar a aquellos, hay que tolerar a aquellos otros, hay que tolerar a los sirios, hay que tolerar a los gays, hay que tolerar a los pobres, hay que tolerar a todo el mundo ahora. ¿Quién tolera a todo el mundo? ¿Qué lugar me estoy colocando yo? Si salgo a tolerar gente. Sí, por eso, ¿qué soy yo? ¿Quién soy yo para tolerar o no tolerar? ¿Está claro esto? Y porque yo, claro, ¿quién me puso a mí en el lugar de poder tolerar y no de ser tolerado? Claro. Y bueno, yo me pongo en ese lugar porque es mucho mejor tolerar que ser tolerado. Claro, ¿No están de acuerdo? Yo prefiero aceptar y no que me acepten. claro, imagínate. Estar en el lugar de los que aceptan y no en el lugar de los que tienen que pedir aceptación. A mí, yo como gay, por ejemplo, y esto porque para el parte que está bueno hablar de donde uno habla, durante los años 90, cuando bueno, salí del closet, estaba con mi actual pareja, etc., yo como que pedí aceptación, o sea, que mis padres me aceptaran, que mis amigos me aceptaran, y eso te coloca en un lugar, o sea que vos te considerás el raro, el difícil, el monstruo, y bueno, pido que la sociedad me tolere y me acepte en mi monstruosidad. Eso es una lógica que hay que romper, que los grupos políticos están rompiendo ahora en el siglo XXI. Ya fue eso de la aceptación y la tolerancia, a mi criterio, y ahora lo que se exige es reconocimiento. Porque si yo me coloco en la lógica de la aceptación y la tolerancia y de la inclusión, yo estoy colocando problemas en mí. Ay, me aceptarán, o sea, yo tengo problemas. Me aceptarán, no me aceptarán, me tolerarán, no me tolerarán, yo tengo el problema. En cambio hoy, con la lógica otra, la lógica del reconocimiento, yo voy y te digo, soy gay. Si vos me aceptás o no, es tu problema, está en tu cabeza, a mí no me importa. Vos me tenés que reconocer con los mismos derechos que tú. O sea, yo lo que te exijo es reconocimiento. Ni que me toleres, ni que me aceptes, eso no me importa. Si no me tolerás, andá al psicoanalista que te ayuda a tolerarme. Si no me aceptás, andá al psicoanalista que te ayuda a aceptarme. Pero sí te exijo que me reconozcas. Claro. Entonces, es otra lógica. Es una lógica donde el problema lo tiene el que
que es intolerante, el que es inaceptador, el que se cree mejor. Ese tiene el problema, no lo tenés vos. Vos Bien. exigís reconocimiento como ser humano igual que el otro. Por lo tanto, todos los grupos minoritarios hoy en día, cuando toman poder político, están saliendo, digamos, de la estructura de la tolerancia y la aceptación al reconocimiento. Aparte, por otra vez que decíamos del término de discapacitados como muy global, la lógica del reconocimiento lo que busca a su vez es que sean reconocidos por la diversidad que forman. O sea, si soy sordo, si soy gay, si soy no en el mismo lugar, sino de soy esto, reconocer la diferencia. Exacto. Y por eso, creo que es hacia donde estamos yendo, se entiende que estar todos en el mismo aula no es fructífero, sino que es contraproducente tanto las personas que por ser minoría están con otros pasan a pasar desapercibidos o ser estigmatizados y no logran crear una identidad política con pares que compartan su misma especificidad. Exacto, exacto. Tiene algo que ver también porque ahora que están hablando me hizo acordar cuando tanto por ciento tiene que estar ocupado en los puestos de trabajo por afrodescendientes, que eso no tendría que salirse también entonces. Eso es discriminación positiva porque son políticas de Estado que están de alguna manera, políticas de Estado que están al servicio de revertir situaciones de discriminación y estigmatización de grupos sociales. Yo estoy de acuerdo con políticas, o sea, creo que tienen que ser con plazos acotados, pero son políticas públicas de discriminación positiva. Claro, no deberían ser necesarias. No deberían ser necesarias. Son necesarias porque vivimos en una estructura de la sociedad global, de discapacitación, de estigmatización, etc. Entonces, por ejemplo, si hay personas que están puestas en lugar de discapacitadas y por estar puestas en lugar de discapacitadas no consiguen trabajo, no consiguen esto y aquello, bueno, tiene que haber políticas públicas que puedan revertir esa situación. Porque no podemos revertir la discapacitación, porque estamos todos muy contentos en discapacitar a todo el mundo. Y la medicina es la primera en discapacitar. Entonces, mientras exista eso, va a tener que haber políticas públicas. Sí, además que lleva muchísimo más tiempo cambiar la mentalidad de la gente que poner una ley y la solución es más rápida, aunque sea fea. Como la ley de mujeres en la cuota en el Parlamento, etc. Son leyes de discriminación positiva, lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, porque es la única manera de ir revirtiendo las prácticas sociales de estigmatización, prejuicio, etc. Entonces, como decía María Pía recién, lo que tiene la lógica del reconocimiento es que rompe con esta indiscriminación. Todos discapacitados. Rompe con esta discriminación, sí. A mí ahora me da la duda. La ley de inclusión en educación, Sí. ¿no es también una salida rápida del mismo caso de la ley de inclusión de afrodescendientes? Porque había niños que de hecho quedaban afuera de la escuela porque estaban diagnosticados con un trastorno de comportamiento o de conducta, que no se dice, y no lo dejaban entrar. Y a partir de la ley de inclusión en educación van todos a la escuela. Sí. Entonces fue una ley necesaria, más allá de que la palabra sea horrible, gracias a eso también las escuelas. La palabra no es horrible. El tema es cómo usamos la palabra. Si usamos la palabra dentro, digamos, de la lógica de la que quiere partir, o sea, el problema de la palabra inclusión, vinculada a inclusión / integración, es que parte de la lógica de que hay una mayoría buena y hay una minoría que no puede incluirse a esa mayoría buena. Parte de esa lógica de alguna manera. Entonces, que hay que generar estrategias para incluir a esa gente. Entonces, es una lógica que a mi criterio, en lugar de revertir el problema del que parte, lo promueve. Es una lógica que sostiene muy fuertemente la idea de que hay monstruos y gente linda que va a recibir esos monstruos porque es tolerante y aceptadora. Y hay que generar dispositivos para que esos monstruos puedan estar conviviendo con los lindos. Pero eso se puede hacer también desde otra postura de no los monstruos, porque de hecho si tenemos un niño o dos con trastorno de conducta serio en una clase, nosotros tenemos que reformular nuestra clase y nuestra forma de trabajar para que ese niño también pueda aprender y los demás también. Sí, Nadie lo ve como monstruos, simplemente tenemos que reformular todo. sí, Como está ahí presente. sí. Hay casos concretos en que no pasa esto, pero en la mayoría de los casos pasa esto como lo estoy colocando. Capaz que una experiencia concreta donde haya otro tipo de concepto de inclusión. Sí. Pasa que romper con esos prejuicios que vienen de mucho tiempo, porque en realidad yo creo que pasaba que, bueno, tenía una actitud física que sea determinada y se los escondía, entre comillas, para no mostrarlos o exponerlos socialmente. En realidad sí que había como esa tradición.
¿no? A los que eran diferentes o discapacitados, no. ¿Sí? Había muchas actitudes. Y entonces, de alguna manera, lo que a mí me parece, con el tema de inclusión, es que la inclusión no se debería pensar con individuos. Voy a incluir a este concreto, voy a incluir a este otro concreto, que es el monstruito aquel otro. Aquel que es gay, aquel que no sé qué, tal. Yo creo que la inclusión, como dijo María Pía, tiene que pensarse en términos de identidades políticas. ¿Qué pasa con tal grupo que tiene una identidad política? ¿Qué pasa con tal grupo? ¿Qué pasa con los sordos? Que tienen su lengua, su identidad política. ¿Qué hacemos con los sordos? ¿O qué quieren hacer ellos? Porque supuestamente son. Claro, porque se piensa incluirlos en una escuela normal y en realidad eso hace normal, ellos tienen su propia comunidad y está bueno que Exacto. vayan a la Entonces, comunidad. la inclusión de los sordos. aprender somos nosotros. Claro, la inclusión de los sordos pasa por tener a un sordo solo, como quieren los médicos. Le hago un implante coclear y lo meto solo a una escuela común. ¿Eso es una inclusión? Porque no estoy permitiendo a esa persona tomar contacto con su comunidad, tomar contacto con su lengua, que su educación sea especializada. Yo soy ciego, por ejemplo. ¿Quiero estar solo como ciego en una clase de videntes? ¿O quiero estar en una clase de ciegos donde me enseñan braille, donde me enseñan a caminar en la calle, con el bastón, donde pueda sentirme que no soy diferente? Donde me identifico con otro, me controlo, donde hasta me puede enseñar la historia de los ciegos, qué pasó con los ciegos en la historia, cómo llegaron a donde están ahora. Entonces, ¿me sirve a mí, gay, estar solo, sin otro gay, sintiéndome el puto de la clase? No. A mí, yo si hoy pudiera elegir hoy cómo fue mi escolarización, en vez de estar sufriendo el bullying por ser el puto de la clase, me hubiera gustado estar en una clase con gays, pudiendo hablar de temas gays y hablar de filosofía gay, yo qué sé, lo que haya gay que pueda encontrar en el camino. Entonces, a veces juntar cuerpos no incluye. A veces la inclusión, yo creo que la inclusión, como decía María Pía, hay que tomarla en términos de identidades políticas. No es juntar cuerpos. Y forjar otra subjetividad con respecto a eso. Forjar, sostener, promover y que quienes se sientan pertenecientes a un grupo político, la escuela te ayude a sentirte parte de eso, a entender dónde vino tu grupo, por qué le pasó todo lo que le pasó y hacia dónde va. O sea, ¿cómo podemos hacer para que cada individuo que pertenezca a una identidad política pueda en la escuela poder entenderse y no estar sometido, diríamos, a una educación homogeneizadora, donde no se entiende que haya diferencias y donde todo se entiende en clave de varón heterosexual de clase media, hablante de español vernáculo, perdón, de español estándar. Yo creo que se trata en vez de unir cuerpos y de juntar cuerpos, de generar colectivos de cuerpos disidentes que compartan una misma identidad. Exacto. En vez de juntar cuerpos, es promover colectivos de cuerpos disidentes que puedan reflexionar sobre sí mismos. ¿De dónde vienen? Por ejemplo, ¿nunca les pareció extraño que durante toda la escolarización no sepamos dónde estuvieron las mujeres en la historia? Parece que en la historia no hubo mujeres. Ni una mujer. Ni una literata, nada. No hay nada, no hay mujeres. O sea que no, las mujeres, por ejemplo, no hablo ya de minorías, hablo de la inclusión de la mitad de la población. ¿Qué tanto la escuela realmente incluye contenido que tiene que ver con la historia de las mujeres? Por ejemplo, ¿cuántos filósofos que no se sabe han tenido mujeres filósofas por detrás que son las que los han inspirado y sin embargo... O sea, no sabemos nada de filosofía femenina, no sabemos nada de literatura femenina prácticamente, salvo excepciones. No sabemos nada de la historia de las mujeres. Entonces, nuestra escuela está en clave heterosexual, blanca, heterosexual, de clase media, hablante de español masculina. Y esa es la educación que recibimos todos y todas. Entonces, ¿es una educación inclusiva? ¿Dónde estamos todos el resto? Que no pertenecemos a ese grupo, al grupo de los varones. Heterosexuales, blancos, católicos de clase media, letrados, hablantes del vernáculo y no discapacitados. Del estándar. Ahí en realidad llegamos a que la minoría es la que tiene que incluir. Entonces, claro, ahí llegamos... Somos todos incluidos por una minoría que en realidad... Somos todos extrañamente incluidos por una minoría. Y así estamos, ¿no? Claro, que nos habilita, nos deshabilita. Entonces,
Yo lo que quiero justamente es deconstruir el concepto de inclusión, que reflexionen sobre las problemáticas que tienen. No abandonarlo, estoy totalmente a favor de lo que dice Flavia. De hecho, yo soy el coordinador de la especialización en inclusión social y educativa. Tenemos acá en Salto una especialización que se llama en inclusión social y educativa. Y lo que hacemos en la especialización es justamente deconstruir el concepto de inclusión. Deconstruir el concepto de inclusión. ¿Por qué? Yo creo que el concepto de inclusión no debe tener objetos directos. O sea, nunca debemos decir hay que incluir a cual y a tal. Simplemente hay que incluir a los grupos. Justo estábamos hablando sobre el recreo de las clases, ¿no? De la clases necesitan. Sí. Digo que es mucho más violento para un niño, por el problema que tiene. Incluirlo en esa clase que no están preparadas porque los maestros no tienen la formación correspondiente. Ni siquiera se habla en un montón de talleres donde los padres tampoco podemos, ni siquiera sabemos la problemática del niño que tiene. Tu hijo se va a quejar de algo porque no lo entiende dentro de los parámetros. Por ejemplo, por ponerse un ejemplo, en la escuela se disciplina, el aspecto no puede ser disciplinado. Entonces hace lo que quiere, grita cuando quiere, como sabemos que son blancos. Ahora, tu hijo, un chico, piensa, ¿por qué a mí me dice, me hace sentar, me hace escuchar, me dice que no hable, y el otro compañero puede hacer lo que quiera? No hay una educación ni para los niños, para los maestros. Bueno, es un desafío, ¿no? Es todo un desafío, por eso creo que en realidad, porque esto está diciendo tiene para muy largo debate, creo que en realidad tenemos que, yo lo que les pido es que de esta clase, de esta parte de la clase, que yo que queda como un recreo, porque en realidad es de mucho más baja conceptualización, si bien metí conceptualización, salgan pensando en por lo menos cómo podemos deconstruir los conceptos de discapacidad, tolerancia, aceptación e inclusión. Que yo creo que no hay que abandonarlos, sino que hay que deconstruirlos. Y de hecho yo ya no uso más la palabra personas con... Antes ni siquiera usaba ninguna. Yo había roto con el concepto de discapacidad. Ahora, a partir de esta nueva idea de que la discapacidad como lugar social, que es más interesante, volví a usar la palabra esta que es un discapacitado. Porque en realidad no tiene que ver con su cuerpo, tiene que ver con el lugar social que tiene, o el que está puesto. Entonces me parece que está bueno que puedan deconstruir todos estos conceptos. No es un discapacitado, yo lo discapacito. Claro. Yo la sociedad lo discapacita. Bueno, Sí. En la Teletón, por ejemplo, está lleno de discapacitados. seguimos discapacitando si le decimos discapacitado. Claro, no es Yo para mí lo que No. debería hacer es tratar a la gente como persona. Sí, sí. Nada más porque yo me pongo a pensar, y es lo que le decía a mi compañera, de que hay casos particulares que vos necesitas, como por ejemplo un niño que tenga trastornos de conducta que puedan provocar distorsiones en una clase. Capaz que sí, pero por ejemplo yo no haría un grupo de personas gay, por ejemplo, porque eso es un problema de educación, de educar a convivir con las diferencias de todas las personas. Somos todos personas y que me parece que porque yo sea gay... Pero tú no harías un grupo de personas gays. Pero preguntaste a los gays si no quieren tener un grupo de personas gays. Bueno, pero eso es... Y bueno, entonces... ¿y si Yo los gays, si no habría que hacer un grupo, por ejemplo, de artistas. Yo me considero artista y no podría... ¿Y si un grupo de gays quiere tener un grupo de gays en la educación? ¿Le dirías que no, ustedes no? ¿Cómo? Si un grupo de gays, un grupo militante de gays, Sí. dice, bueno, yo quiero tener un secundario para nosotros, ¿le dirías que no? No, obvio que le diría que Por sí. eso, yo creo que hay que Le diría escuchar... que sí, pero yo creo me que- por eso. refiero al tema de la Exacto. discriminación. Porque una cosa es Eso cuando una vos sos falta de heterosexual y educación. decís, no, que no haya grupo de trans, que no haya grupo de gays. Pero yo les preguntaría... No, a en los ese grupos, sentido o a los sí. sordos, que no haya grupo de sordos. Preguntarle a los sordos qué quieren. Bueno, ahí se trata de escuchar lo que los demás quieren, Claro. pero por ejemplo, en el caso de la escuela, que los niños a veces no tienen el poder de decisión y surgen estas cuestiones de discriminación, para mí es un problema que tiene que ver con la educación, No, con la también. ignorancia de decir, Sí, sí, somos sí. todos personas. O sea, que hay que trabajar para el reconocimiento. O sea, que hay que trabajar, que todos tenemos que reconocernos los unos a los otros. Pero también tenemos que escuchar cómo cada grupo político quiere liderar su educación. Pero también, ¿por qué ese grupo político quiere liderarse así? Por la discriminación que le producen nosotros. Capaz que sí o capaz que no. O capaz que porque... Para mí si no No existiera... necesariamente. Pero si llegáramos a un nivel de educación en donde todos nos toleráramos entre todos, Nos reconociéramos. bueno, lo que sea. Porque toleráramos... Toleráramos en general, porque la diferencia es básica. Sí, Sí, Rousseau pero habla- hablas con muchos grupos y no
no importa si está la El tema clase es más ese, reconocedora del mundo, preferiría tener un grupo para eso. Sí. Yo creo que, por ejemplo, yo estoy acá sentada y no estoy tolerando a nadie ni nadie me está tolerando a mí. Simplemente estoy acá No, pues compartiendo normal. conocimientos comunes. Porque eso es normal. Si no Pero te ¿quién tengo- dice que uno es normal? Pero capaz Ahí que no te es sentís muy discriminada. subjetivo. Por eso. En muchos ámbitos capaz que Lo que sí. está bueno Claro, de pero acá digo, esto, en este ámbito, en este ¿ven momento, cómo capaz esto- que no. ven como hasta lo que vinimos hasta Pero porque ahora, hay una educación. Claro, hasta lo que damos hasta ahora, era todo neutro. Este pequeño pedacito de inclusión genera todo una, digamos, una posición política. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de inclusión, tolerancia, discapacidad y normalidad, nos interpela a cada uno de nosotros políticamente. O sea, que la respuesta que cada uno está dando es una respuesta política. Por eso yo aclaré que soy gay, porque yo estoy dando desde mi lugar. Entonces, cada uno tiene su lugar. Entonces, lo que yo, como futuro profesionales en psicología y educación, los vayan a trabajar en psicología y educación y trabajan en estos temas, tienen que saber con claridad cuál es el lugar político desde el que están hablando estas cosas. O sea que, por ejemplo, ¿cuál es tu lugar político desde el que estás diciendo esto? ¿Cuál es mi lugar político en el que estoy diciendo esto? Y de alguna manera, sí, yo también soy persona, pero tenemos lugares políticos distintos. Como personas tenemos lugares políticos distintos. Entonces creo que el debate ya no es más un debate de conceptualización científica, sino que tiene que un debate sobre aspectos políticos, filosóficos y éticos de cómo nos consideramos como sociedad. Entonces cuando hablamos de inclusión es un tema muy áspero, porque es un tema que toca nuestras identidades políticas. Toca nuestra percepción de cómo es el mundo social y nuestro lugar en ese mundo social. Entonces, lo que quiero es que sigan pensando sobre esto y puedan deconstruir esto. Obviamente que pueden estar totalmente en contra de lo que estoy diciendo o hacer, sí, me parece interesante o horrible, pero sea lo que sea, está bueno que piensen desde qué lugar lo están pensando. Porque me parece que es súper político este tema y es un tema que no se puede resolver a nivel científico, sino que se resuelve a nivel político. Y entonces, pero una cosa yo creo, la inclusión no es juntar cuerpos. No es depositar cuerpos en el mismo salón de clases. Eso no es la inclusión. Bien lejos de estar de eso. Para mí no debería de existir el concepto de inclusión. Para mí va por ahí. Para mí. Sí. Pero la diversidad humana existe. Sí, bueno. Y la diversidad pero- humana instituye... Pero eso tiene que ver con las identidades políticas. Pero si nos paramos desde como que somos personas y nada más. Pero no somos personas y nada más. No somos personas y nada más. Somos personas y mucho más que eso. Somos personas que tenemos identidades en un juego de identidades, en un concierto de identidades. O sea que pensar que va a llegar a ser una humanidad donde solo seamos personas y nada más, ni siquiera nos discriminemos entre varones y mujeres, yo no sé si nosotros no lo vamos a ver. Nosotros vivimos en una sociedad donde somos personas y mucho más que eso. Somos personas llenas de etiquetas sociales. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace la escuela con todas esas etiquetas sociales con las que llegan los niños y las niñas? ¿Qué hace la escuela? ¿Cómo resuelve ese problema? Porque es un problema. Entonces, bueno, lo resuelve con la inclusión. ¿Qué es la inclusión? Entonces, ahí es lo que yo quiero que debaten. Porque no solo somos personas, somos mucho más que personas. Sí, no, concuerdo. Somos personas con identidades Pero en políticas. el tema de discriminar quién es discapacitado, quién es afrodescendiente, quién es no sé qué, nos estamos parando siempre desde nuestra identidad. Sí. Y quizás no es esa la No, forma estaría de- bueno salir de eso, pero no se sale de eso tan fácilmente. Claro, pero también si no se visibiliza, Sí, no. visibilizar, es decir, no, si no están los excluidos, no están los discapacitados, estamos invisibilizando, dar las palabras. O sea que para mí es un riesgo dejar de visibilizar, como decís vos, porque en una sociedad discriminadora como la que tenemos, dejar de visibilizar pone mucha mayor vulnerabilidad a los Sí, grupos porque que ahí están ya volvemos a lo que estábamos haciendo vulnerados, antes, claro. lo escondemos en la casa y no salen y estamos bárbaros. Entonces la única manera de luchar contra la discriminación, que es la discriminación positiva, es visibilizarla. Si no corremos el riesgo de invisibilizar. Y si invisibilizás, dejás a las personas vulnerables en situación de mucha mayor vulnerabilidad. Si no existe, Me no acuerdo puede luchar. Pero esto es todo tan político. Piensen sobre esto que está re bueno. Chao.